La última voluntad de un hombre muerto nos convirtió en prisioneros del pasado y la ambición. El testamento de mi abuelo no era una herencia, era una condena con barrotes de oro. Nos obligó a vivir juntos, a mirarnos a la cara cada día, fingiendo un matrimonio. Él era el hombre que destruyó mi vida, y ahora era el único que podía salvarla. Lo que ninguno de los dos sabía es que el odio y el deseo arden con la misma llama. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en el despacho del notario, el señor Mendoza, era tan espeso y antiguo como los volúmenes de cuero que forraban las paredes. Olía a papel viejo, a cera para muebles y a la lluvia fría que golpeaba sin piedad los ventanales con vistas a la avenida principal. Para Elena, ese olor siempre había significado seguridad, el aroma del imperio que su abuelo, don Rafael de la Vega, había construido desde cero. Hoy, sin embargo, olía a cenizas, a final. Sentada en una silla de roble que parecía un trono menor, apretaba los dedos sobre su bolso de imitación de piel, el único lujo que se permitía. Su vestido negro, sencillo y elegante, era el mismo que había usado en el funeral 2 días antes. A su lado, su madre, Beatriz, se enjugaba una lágrima silenciosa con un pañuelo de encaje. Frente a ellas, ocupando la silla más imponente como si le perteneciera por derecho, estaba él. Alejandro. El peso de su presencia llenaba la habitación más que el aroma a caoba. No había cambiado mucho en 5 años, pero lo que sí había cambiado era la dureza de su mirada y la confianza depredadora con la que vestía su traje de diseñador, cortado a la medida de un cuerpo que, Elena recordaba muy a su pesar, era pura perfección. Era más hombre, menos el muchacho ambicioso que ella había amado con locura y que luego la había apuñalado por la espalda. A su lado se sentaba su primo, Ricardo, un hombrecillo de ojos pequeños y codiciosos que no dejaba de mirar el maletín del notario como un buitre esperando su festín. El señor Mendoza, un hombre de 70 años con el cabello blanco y una expresión solemne, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Bueno, si estamos todos presentes, procederé a la lectura de las últimas voluntades de don Rafael de la Vega. El silencio se hizo aún más profundo, solo roto por el tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina, contando los segundos hacia la detonación de la bomba que su abuelo les había dejado como regalo de despedida. Mendoza comenzó leyendo los legados menores, una generosa suma para Marta, el ama de llaves que había servido a la familia durante 40 años, fondos para la educación de los hijos de su jardinero. Una donación considerable al orfanato que su abuela había patrocinado. Eran gestos nobles, típicos de su abuelo. Elena sintió una punzada de dolor y nostalgia. A pesar de todo, lo extrañaba. Extrañaba su risa estruendosa, sus consejos afilados como navajas y la seguridad que su sola existencia le proporcionaba. Pero todo eso se había ido, y lo único que quedaba era la tensión de esa sala. Finalmente, Mendoza llegó al meollo del asunto. Con respecto al control del consorcio de La Vega, incluyendo todas sus filiales, propiedades, acciones y activos líquidos, que constituyen el 95% de mi patrimonio, he dispuesto lo siguiente. Ricardo se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su avidez. Beatriz dejó de llorar, conteniendo el aliento. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que no recibiría mucho. Después del desastre, de la quiebra del negocio de su padre, su abuelo se había distanciado. Les ayudó a conseguir un pequeño apartamento, pero el calor de antes se había extinguido, reemplazado por una fría decepción. Lego la totalidad de mis acciones y el control del consorcio de La Vega, en partes iguales, a mi nieta, Elena Valderrama de La Vega, y a mi protegido y mano derecha, Alejandro Rivadeneira. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La madre de Elena la miró con los ojos desorbitados. Ricardo se puso pálido y luego rojo de furia. «Eso es imposible, es un absurdo», gritó, poniéndose de pie. «Que ese arribista no puede heredar nada, yo soy su sobrino, su sangre». Alejandro no se inmutó.
Sus ojos oscuros encontraron los de Helena por un instante, y ella vio en ellos una chispa de triunfo. La humillación y la ira la quemaron por dentro. Así que lo había logrado. Después de arruinar a su familia, había conseguido quedarse con todo. Era el rey en el castillo de su abuelo. Pero el notario levantó una mano, pidiendo silencio. Permítame terminar, señor Ricardo. Hay una condición. Una cláusula indispensable sin la cual esta disposición queda anulada. La esperanza, pequeña y frágil, revoloteó en el pecho de Helena. Quizás había una salida. Mi abuelo no puede haber hecho esto, susurró Helena, más para sí misma que para nadie. Mendoza carraspeó y leyó con una voz clara y firme que no admitía réplica. La herencia solo será efectiva si mis dos beneficiarios principales, Helena y Alejandro, contraen matrimonio en un plazo no mayor a 30 días a partir de la lectura de este testamento. Además, deberán convivir como marido y mujer bajo el mismo techo, en mi residencia principal, la Mansión de la Vega, por un periodo ininterrumpido de 1 año. 365 días. No se permitirán ausencias mayores a 24 horas, salvo por motivos de negocio debidamente justificados. Un comité de supervisión, del cual yo formo parte, velará por el cumplimiento de esta cláusula. La sala explotó. Un matrimonio, gritó Beatriz, escandalizada. Ricardo soltó una carcajada amarga y cruel. El viejo se volvió loco, esto es una broma macabra. Pero Helena no podía hablar. El aire se le había escapado de los pulmones. Sentía la sangre martilleando en sus sienes. Casarse con él. Con Alejandro. Con el hombre que representaba cada dolor, cada noche en vela, cada lágrima de impotencia que había derramado en los últimos 5 años. Era una tortura, no una herencia. ¿Y si nos negamos?, preguntó Helena con un hilo de voz, sintiendo la mirada de Alejandro fija en ella, intensa, analítica. Mendoza suspiró, como si lamentara lo que estaba a punto de decir. Si ambos o uno de ustedes se niega a cumplir la condición, la totalidad de la herencia descrita pasará a ser administrada por su sobrino, el señor Ricardo de la Vega. La mirada de Ricardo brilló con una malicia pura. Era su victoria, después de todo. Él sabía, todos sabían, que Helena jamás aceptaría algo así. Ricardo era un hombre ruin, que despreciaba a su padre y la culpaba por el favor que don Rafael siempre le había profesado a su rama familiar. Dejarle el imperio sería el último clavo en el ataúd de su familia. Perderían la única oportunidad de recuperarse, de limpiar el nombre de su padre. Abuelo, ¿por qué?, murmuró Helena, mirando un punto fijo en la alfombra persa. Alejandro finalmente habló. Su voz era grave, tranquila, pero con un filo de acero que cortaba el aire. Acepto, dijo sin más. Todos los ojos se volvieron hacia él. Helena lo miró, incrédula. ¿Qué has dicho?, espetó ella. He dicho que acepto los términos, repitió él, mirándola directamente. No había ni rastro de duda en su rostro. Solo una determinación fría que le heló la sangre. No puedes hablar en serio. Esto es demencial. Quizás, concedió él con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero es la voluntad de tu abuelo. El hombre que me dio una oportunidad cuando no era nadie. No pienso faltar a su último deseo. Deseo, esto es una manipulación, replicó ella, la voz temblándole de rabia. Se levantó, enfrentándolo. La diferencia de altura era considerable, pero en ese momento se sentía capaz de desafiar a un gigante. ¿No te basta con lo que ya nos quitaste, ahora también quieres mi vida, mi dignidad? Él se levantó también, con una calma exasperante. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. El perfume caro que usaba, una mezcla de sándalo y cítricos, la envolvió, trayéndole un torbellino de recuerdos que la hicieron retroceder un paso. Yo no te quité nada que no perdierais por vuestra propia, mala gestión, Helena, dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera. Su aliento rozó su mejilla, enviando un escalofrío traicionero por su espalda. Y no quiero tu dignidad. Quiero lo que me corresponde. Lo que me gané trabajando 18 horas al día mientras tú vivías como una princesa.
Ahora, la decisión es tuya. O te casas conmigo y recuperas tu estatus, o dejas que tu primo Ricardo, que te odia con toda su alma, os deje en la calle mendigando. Elige. Se apartó, tan tranquilo como si acabaran de discutir el clima. Elena se sentía atrapada, sin salida. Miró a su madre, cuyo rostro pálido reflejaba el terror puro. Sabía lo que significaría que Ricardo tomara el control. Se vengaría de ellos, se aseguraría de que nunca volvieran a levantar cabeza. La quiebra de la empresa de su padre había sido un golpe devastador, pero esto sería la aniquilación total. Tenía que pensar. Tenía que respirar. Pero el único aire que llegaba a sus pulmones estaba impregnado de él, de su perfume, de su arrogancia. El señor Mendoza los observaba por encima de sus gafas. Señorita Valderrama, necesito una respuesta. Elena cerró los ojos por un segundo. La imagen de sus padres, envejecidos por la preocupación y la vergüenza, apareció en su mente. Su padre, un hombre que antes era fuerte y vital, ahora pasaba los días mirando por la ventana, derrotado. Su madre, que vendía sus últimas joyas para pagar las facturas. Todo por su culpa, por haber confiado en el hombre que ahora le ofrecía un pacto con el diablo. Y el diablo, por lo visto, siempre gana. Abrió los ojos y los clavó en los de Alejandro, una promesa de guerra silenciosa en su mirada. Acepto. La palabra salió como veneno de sus labios. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de odio puro. Beatriz ahogó un sollozo. ¿Y Alejandro? Alejandro asintió levemente, y por un fugaz instante, Elena creyó ver algo más en sus ojos. No era triunfo, ni satisfacción. Era algo parecido al alivio, pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. El notario cerró la carpeta con un golpe seco. Muy bien. Entonces procederemos a redactar los acuerdos prenupciales y a fijar la fecha de la ceremonia. Bienvenidos a su nueva vida. Pero para Elena, no era una nueva vida. Era una sentencia. Una condena de 1 año en el infierno, y su carcelero iba a ser el único hombre que había amado en su vida. El viaje a la mansión de La Vega fue un tormento silencioso. Viajaban en el lujoso sedán negro de Alejandro, conducido por un chofer de rostro impasible. Elena miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de la ciudad como si fueran escenas de una película ajena. A su lado, Alejandro revisaba correos en su teléfono, tan absorto en su trabajo que podría haber estado solo. Era una táctica, Elena lo sabía. Mostrarle lo poco que le importaba, lo insignificante que era su presencia para él. 5 años atrás, esos mismos trayectos estaban llenos de risas, de besos robados en los semáforos, de sus manos entrelazadas sobre la consola central. Él la escuchaba hablar sobre sus sueños de ser diseñadora, la animaba, le prometía que un día sus creaciones estarían en las mejores pasarelas. Eres luz, Elena, le había dicho una noche, bajo un cielo estrellado en el jardín de esa misma mansión a la que ahora se dirigían como 2 extraños condenados a unirse. Eres la única luz en mi vida. Palabras vacías. Mentiras calculadas para ganarse su confianza y, a través de ella, la de su abuelo. La traición dolía aún más al recordar la dulzura del engaño. Cuando llegaron, la imponente verja de hierro forjado se abrió para ellos, revelando el camino serpenteante rodeado de jardines perfectamente cuidados. La mansión, de estilo neoclásico con columnas blancas y grandes ventanales, se alzaba majestuosa, indiferente a los dramas que se gestaban en su interior. Marta, el ama de llaves, los esperaba en la puerta. Su rostro, surcado por arrugas amables, mostraba una mezcla de alegría y preocupación. Señorita Elena, qué alegría volver a verla en casa, dijo, abrazándola con un afecto maternal que casi hizo llorar a Elena. Señorito Alejandro. Su saludo hacia él fue más formal, respetuoso pero distante. Marta los conocía desde que eran adolescentes. Había presenciado el florecimiento de su amor y seguramente también había sufrido con la inexplicable ruptura. He preparado las habitaciones, anunció Marta. La suite principal para ustedes, por supuesto. He puesto sábanas nuevas y... No, la interrumpió Elena con una voz más cortante de lo que pretendía.
Prepararemos otra habitación para mí. La de invitados del ala oeste estará bien. Alejandro la miró por primera vez desde que habían salido del despacho. Sus cejas se arquearon en una expresión de divertida incredulidad. No seas ridícula, Elena. El testamento dice que debemos convivir como marido y mujer. Dormir en alas opuestas de la casa no encaja precisamente en esa descripción. Compartiremos la habitación principal. Y jamás, exclamó ella, sintiendo la cara arder. No dormiré en la misma cama que tú. Antes duermo en el suelo. Como prefieras, replicó él, encogiéndose de hombros y entregándole el maletín al chofer. La alfombra es persa, bastante cómoda, por si te interesa. Pero vas a dormir en la misma habitación. O todo este teatro se acaba antes de empezar. Su tono era implacable. Se dirigió a Marta. Marta, sube el equipaje de la señorita a la suite principal. Y el mío también. Sin esperar respuesta, comenzó a subir la gran escalera de mármol con la confianza de quien es el dueño y señor del lugar. Elena se quedó paralizada, temblando de furia e impotencia. Marta le puso una mano en el brazo. Hija, sé que esto es difícil. Tu abuelo, él tenía sus razones. Siempre te quiso más que a nada en el mundo. Pues tenía una forma muy extraña de demostrarlo, respondió Elena con amargura antes de seguir a Alejandro, decidida a no darle la satisfacción de verla rendirse tan fácilmente. La suite principal era inmensa. Una cama king size con un dosel de madera tallada dominaba la estancia. Había una zona de estar con sofás de terciopelo, un vestidor del tamaño de su antiguo apartamento y un baño de mármol con una bañera con patas. Todo era lujoso, opulento y asfixiante. Su modesta maleta parecía una intrusa en medio de tanto esplendor. Alejandro estaba de espaldas a ella, aflojándose la corbata frente a uno de los ventanales. La luz del atardecer dibujaba su silueta, anchos hombros y una cintura estrecha que Elena conocía de memoria. ¿Te gusta la vista?, preguntó él sin volverse. Puedes ver todo el jardín desde aquí. El abuelo y yo solíamos sentarnos aquí a discutir planes, a mirar el futuro. Su futuro, querrás decir, espetó ella, dejando la maleta junto a la puerta. El que construiste sobre las ruinas del mío. Él se giró lentamente. La máscara de indiferencia se había desvanecido, reemplazada por una sombra de cansancio, de irritación. ¿Podemos dejar el melodrama para otro momento, Elena? Estoy cansado. Ha sido un día largo. Cansado, pobre de ti. Yo acabo de venderle mi alma al diablo. Perdóname si no tengo ganas de compadecerme de tu fatiga. Se acercó a él, acortando la distancia con pasos decididos. Vamos a dejar las cosas claras, Alejandro. Haré esto. Cumpliré con el maldito año. Pero no esperes nada de mí. Para el mundo seremos un matrimonio, pero aquí dentro, entre estas cuatro paredes, serás un extraño. No me toques. No me hables si no es estrictamente necesario. Y mantente en tu lado de la cama. Su pequeña diatriba pareció divertirle. Una sonrisa torcida, esa que antes la derretía, apareció en sus labios. ¿Mi lado de la cama? Vaya, ya estás distribuyendo el territorio. No sabía que tenías tantas ganas de compartirla conmigo. No te hagas el gracioso. No me hago el gracioso, preciosa. Solo constato los hechos. Y sobre lo de no tocarte. Dio un paso hacia ella, borrando el espacio que lo separaba. Elena instintivamente retrocedió, pero su espalda chocó contra la pared fría. Él colocó una mano a cada lado de su cabeza, acorralándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Podía ver los matices dorados en sus ojos oscuros, oler el rastro de café en su aliento. Su corazón se desbocó, una mezcla de pánico y una excitación que la llenó de vergüenza. ¿Qué pasa si me apetece tocarte?, susurró él, su voz un murmullo grave y peligroso. Su mirada bajó a sus labios, y Elena sintió cómo se le secaba la boca. ¿Qué pasa si te recuerdo lo bien que encajaban nuestros cuerpos, o lo mucho que te gustaba que mis manos recorrieran tu piel? Cállate, siseó ella, intentando empujarlo, pero era como empujar una pared de granito.
Su cuerpo se tensó al contacto, una corriente eléctrica recorriéndola de pies a cabeza. Recuerdo perfectamente cómo jadeabas mi nombre, continuó él, implacable, su voz ahora un ronroneo seductor y cruel. Rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, y la piel de Elena ardió. ¿Lo has olvidado, Elena? Porque yo no. No he olvidado nada. Ni tus gemidos, ni el sabor de tus besos, ni la forma en que me mirabas como si fuera el único hombre en el mundo. Tú destruiste eso, logró decir ella, con la voz ahogada por la emoción y el deseo que la traicionaba. Eras un mentiroso entonces y lo eres ahora. ¿Lo soy?, preguntó él, acercando su boca a la de ella hasta que sus alientos se mezclaron. Elena cerró los ojos, esperando el beso que era a la vez una amenaza y una promesa. Podía sentir el calor que emanaba de él, la tensión en sus músculos. Podía entregarse, por un segundo, y olvidar el odio. Pero él no la besó. Se detuvo a 1 milímetro de sus labios. Cuando ella abrió los ojos, vio en los suyos una tormenta de emociones indescifrables. Luego, tan rápido como había empezado, se apartó. No te preocupes, Elena, dijo, volviendo a su tono frío y distante. No voy a tocarte. A menos que me lo pidas. Y ambos sabemos que lo harás. Es solo cuestión de tiempo. Se dio la vuelta y entró en el vestidor, dejándola sola, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el fantasma de su roce quemándole la piel. Se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Este no iba a ser un año en el infierno. Iba a ser mucho, mucho peor. Para entender la profundidad del abismo que ahora lo separaba, Elena tenía que obligarse a recordar cómo había sido el paraíso. Hacía 5 años, Alejandro no era el magnate frío y calculador que era ahora. Era un joven de 25 años, brillante, ambicioso y con una sonrisa que podía desarmar ejércitos. Había llegado a la empresa de su abuelo como becario, un diamante en bruto sin apellido ni fortuna, pero con una inteligencia y una ética de trabajo que deslumbraron a don Rafael. Su abuelo lo había acogido bajo su ala, convirtiéndolo en su protegido, en el hijo que nunca tuvo. Elena tenía 20 años, estudiaba diseño de moda y vivía en una burbuja dorada. Cuando conoció a Alejandro, fue como una colisión de mundos. Él era la realidad, el trabajo duro, ella era el sueño, el arte. Y se enamoraron con la intensidad desesperada de quienes creen haber encontrado a su otra mitad. Su abuelo aprobaba la relación. Ese chico tiene agallas, Elena, le decía. Sabe lo que es luchar. Te mantendrá con los pies en la tierra. Sus padres, en cambio, desconfiaban. Su padre, Enrique, tenía una empresa constructora más pequeña, un negocio familiar que, aunque próspero, palidecía en comparación con el imperio de la Vega. Veía a Alejandro como un usurpador. Ten cuidado, hija. Los que suben muy rápido, a menudo lo hacen pisando a otros, le advirtió una vez. Elena no lo escuchó. Estaba ciega de amor. Para ella, Alejandro era perfecto. Le enseñaba sobre finanzas, la animaba a ser más disciplinada con sus estudios. Y ella le mostraba un mundo de arte, de sensibilidad, de tardes perezosas en museos y conciertos de música clásica. Se complementaban. Se amaban. Se lo contaban todo. O eso creía ella. El principio del fin llegó con un proyecto. Un enorme complejo turístico en la costa que requería una inversión masiva. El negocio de su padre estaba compitiendo por una parte del contrato de construcción. Era la oportunidad de su vida, el proyecto que los consolidaría en las grandes ligas. Alejandro, por su parte, estaba a cargo de analizar las finanzas del proyecto para el consorcio de La Vega. Voy a ayudar a tu padre, mi amor, le prometió una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá de su pequeño apartamento. He revisado su propuesta. Es sólida, pero puedo hacerla infalible. Confía en mí. Y ella confió. Ciegamente. Alejandro pasó semanas trabajando con su padre, revisando números, sugiriendo cambios, reestructurando la oferta. Elena estaba feliz, viendo cómo los dos hombres más importantes de su vida finalmente colaboraban. Se sentía como el puente que los unía.
La presentación final fue un éxito. Don Rafael quedó impresionado. Pero en el último momento, justo antes de la firma, ocurrió el desastre. Salió a la luz que una parte crucial de los terrenos que la empresa de su padre había asegurado para el proyecto tenía problemas legales irresolubles, una disputa de propiedad que los anteriores dueños habían ocultado. Al mismo tiempo, se filtró a la prensa una información sobre la precaria situación financiera de la constructora Valderrama, algo que solo un puñado de personas, incluido Alejandro, conocía en detalle. El consorcio de La Vega se retiró del acuerdo. El escándalo fue mayúsculo. Los inversores de su padre entraron en pánico y retiraron su capital. En cuestión de semanas, la empresa de su vida, el legado de su abuelo Valderrama, se declaró en bancarrota. Lo perdieron todo, la empresa, la casa, los ahorros. La humillación pública fue terrible. ¿Y Alejandro? Alejandro fue el que dio el golpe de gracia. Presentó un informe a la junta directiva del consorcio, un análisis impecable y devastador que no solo exponía los problemas del terreno, sino que proponía una solución alternativa. Adquirir la constructora Valderrama en quiebra por una fracción de su valor y renegociar con un proveedor de terrenos diferente, un movimiento que le ahorraría millones al consorcio y le daría el control total del proyecto. Don Rafael, un hombre de negocios por encima de todo, aprobó la moción. Alejandro fue ascendido a vicepresidente. A los ojos de todos, era un genio de las finanzas que había salvado al consorcio de un mal negocio. A los ojos de Elena, era un monstruo. Lo llamó, le gritó, le suplicó una explicación. Pero él nunca contestó. Desapareció de su vida como un fantasma, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un corazón hecho pedazos. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una palabra de disculpa. La abandonó en medio del naufragio que él mismo había provocado. El silencio fue la peor de las traiciones. Fue la confirmación de que todo había sido una mentira. Su amor, sus promesas, su futuro. Una farsa perfectamente orquestada para ascender en el poder. Recordar todo aquello le dio a Elena la fuerza que necesitaba. Se levantó del suelo de la lujosa suite, se secó una lágrima furiosa y se dirigió a su maleta. No iba a dejarse pisotear. No otra vez. Deshizo el equipaje con una determinación renovada, colocando su ropa sencilla en los cajones de caoba vacíos, un acto de desafío silencioso. Reclamaba su espacio. No le daría el gusto de verla derrotada. Cuando Alejandro salió del vestidor, ya cambiado con unos pantalones de tela gris y un jersey de cachemir azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos, la encontró sentada en uno de los sofás. Con un cuaderno de dibujo en el regazo. ¿Vas a trabajar?, preguntó él, su tono ahora neutral. La vida sigue, respondió ella sin levantar la vista, el lápiz volando sobre el papel. No todos podemos vivir de herencias inesperadas. Algunos tenemos que ganarnos la vida. Él suspiró, un sonido cargado de frustración. Se sirvió un vaso de agua de una jarra que había sobre una mesita. Elena, sobre lo de antes. No hablemos de lo de antes, lo cortó ella, ahora sí, mirándolo. Ya hemos establecido las reglas. Lados opuestos de la cama, mínimo contacto. Es un contrato de negocios, nada más. 1 año. Cumpliremos, cobraremos y luego fingiremos que nada de esto ocurrió, que ninguno de los dos existe para el otro, ¿de acuerdo? Por un momento, una emoción fugaz cruzó su rostro. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Pero se desvaneció tan rápido que Elena pensó que era un juego de luces. De acuerdo, dijo él finalmente, su voz desprovista de emoción. Un contrato de negocios. Pero mientras lo veía beberse el agua, la forma en que su garganta se movía al tragar, el modo en que la tela del jersey se adhería a los músculos de su pecho, un pensamiento traicionero y terrible se abrió paso en su mente. Era muy fácil firmar un contrato, pero como iba a gobernar el territorio rebelde e impredecible de su propio cuerpo, que aún reaccionaba a él como si no hubiera habido traición, como si no hubiera años de dolor entre ellos? Este contrato, se dio cuenta con un escalofrío, iba a ser mucho más complicado de cumplir de lo que había imaginado. La primera noche fue una tortura silenciosa.
Después de una cena servida por Marta en el enorme y silencioso comedor, donde el único sonido era el chocar de los cubiertos contra la porcelana, ambos se retiraron a la suite. Elena se duchó primero, se puso un pijama de algodón viejo y cómodo, y se metió en el lado izquierdo de la cama, dándole la espalda a la habitación. Se hizo un ovillo en el borde mismo del colchón, como si temiera que un solo centímetro de más la acercara al peligro. Oyó el sonido de la ducha, el agua corriendo, y trató de no imaginarlo allí, desnudo, con el agua resbalando por su piel. Cuando él salió del baño, el olor a jabón y a hombre inundó la habitación. No dijo nada. Ella lo escuchó moverse por la habitación, el suave ruido de la ropa al caer, y luego sintió como el colchón se hundía a su espalda. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Se quedó rígida como una tabla, conteniendo la respiración. Pasaron minutos, que parecieron horas, en un silencio tenso. Ninguno de los dos se movía. Elena tenía los ojos abiertos en la oscuridad, mirando la pared. Podía sentir cada respiración de él, el ritmo lento y constante que contrastaba con los latidos desbocados de su propio corazón. Finalmente, él habló, su voz un susurro ronco en la oscuridad que la hizo sobresaltar. No voy a morderte, Elena. ¿Puedes respirar? Ella no respondió. Solo se apretó más contra el borde de la cama. Él soltó un suspiro. Y entonces, para su total y absoluto horror, sintió como él se movía, acercándose más a ella. Su mano se posó en su cadera, un toque suave pero firme que la quemó a través de la tela del pijama. Elena se quedó paralizada. El pánico y una oleada de calor se extendieron por su cuerpo. Quita, tu mano, siseó entre dientes. Hace frío en mi lado, murmuró él, su aliento ahora cálido en su nuca. Sus dedos se movieron perezosamente, trazando la curva de su cadera. Tú siempre has sido como una pequeña estufa. Alejandro, te lo advierto. Solo quiero que te relajes. No voy a hacerte nada, dijo, y su voz sonaba extrañamente sincera, cansada. Solo, quédate quieta. Por favor. Su pulgar comenzó a dibujar pequeños círculos en su cadera, un gesto que en otro tiempo la habría calmado al instante, que la habría hecho derretirse en sus brazos. Ahora, era una invasión. Una provocación. Pero su cuerpo, ese traidor, comenzaba a responder. La tensión en sus músculos se aflojaba, la rigidez se disipaba. El calor de su mano era reconfortante. Era familiar. Y eso era lo más peligroso de todo. Nos odiamos, susurró ella en la oscuridad, como un recordatorio para ambos. Lo sé, respondió él, su voz apenas audible. Y su mano siguió moviéndose, en un ritmo lento y hipnótico. Elena no supo en qué momento se durmió, pero cuando despertó a la mañana siguiente, estaba sola en la cama. El sol se filtraba por las cortinas, y el lado de Alejandro estaba vacío, la almohada fría. Por un instante, pensó que lo había soñado todo, el testamento, el matrimonio, su mano en su cadera. Pero entonces vio una nota sobre la mesita de noche. La caligrafía elegante y angulosa de Alejandro. He ido a la oficina. Vuelvo para la cena. Intenta no quemar la casa. Ah. Leyó la nota y una risa amarga escapó de sus labios. La arrogancia de siempre. Se levantó de la cama, y al hacerlo, una oleada de confusión la invadió. A pesar de todo, a pesar del odio y el rencor, había dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. Y se odió a sí misma por ello. El día se le hizo eterno. Recorrió la mansión como un fantasma. Cada habitación le traía un recuerdo. El salón de música, donde él le había tocado una pieza de Chopin en el piano una tarde de lluvia. La biblioteca, donde estudiaban juntos hasta altas horas de la noche. El jardín, donde se dieron su primer beso bajo un viejo roble. La casa era un mausoleo de su amor perdido, y ahora estaba atrapada en él. Intentó dibujar, pero sus manos no le obedecían. Su mente era un caos de rabia y, algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. La noche anterior, el roce de su mano, había despertado algo en ella.
Un anhelo físico que había mantenido enterrado bajo capas de dolor durante 5 años. Y le aterrorizaba. A media tarde, su primo Ricardo llamó a la puerta. Marta lo anunció con una expresión de profundo desagrado. El señorito Ricardo está aquí. Insiste en verla. Elena bajó a recibirlo en el salón principal. Ricardo la recorrió con la mirada, una sonrisa burlona en sus labios. Vaya, vaya. Mira a la nueva señora de la Vega. O debería decir, la señora Rivadeneira. El apellido no te sienta mal, prima. Te da un aire de triunfadora. ¿Qué quieres, Ricardo?, preguntó Elena, sin molestarse en ofrecerle asiento. Solo venía a ver cómo se estaban instalando los tortolitos en su nido de amor. ¿Es todo tan romántico como lo imaginaba el tío Rafael? ¿Comparten arrumacos junto a la chimenea? Nuestra vida conyugal no es de tu incumbencia. Oh, claro que lo es, dijo él, su sonrisa volviéndose depredadora. Estoy muy interesado en que cumpláis el contrato al pie de la letra. 1 año es mucho tiempo. 1000 cosas pueden pasar. Un desliz, una pelea, un pequeño error, y todo esto será mío. Se acercó a ella, bajando la voz. Solo un consejo, primita. Duerme con un ojo abierto. Alejandro es una serpiente. Te utilizó una vez para conseguir lo que quería, ¿qué te hace pensar que no lo hará de nuevo? Una vez que tenga el control total de la empresa, podría orquestar un pequeño accidente para que te quedes viuda y rica. O simplemente buscará una forma de anular el matrimonio y dejarte sin nada. Otra vez. El veneno en sus palabras era palpable. Elena sabía que Ricardo solo buscaba sembrar cizaña, pero una parte de ella, la parte herida y desconfiada, no pudo evitar que sus palabras le calaran. Lárgate de mi casa, Ricardo. ¿Tu casa? Por ahora, replicó él, riendo. Disfrútala mientras puedas. Cuando Ricardo se fue, Elena se quedó un largo rato de pie en medio del salón, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sabía que Ricardo era un buitre, pero sus palabras habían dado en el blanco. ¿Podía confiar en Alejandro? ¿Incluso en este falso matrimonio? La respuesta era un rotundo no. Él ya la había destruido una vez. Nada le impedía hacerlo de nuevo. Esa noche, cuando Alejandro llegó, Elena lo estaba esperando. Había movido una de las butacas de la zona de estar de la suite y la había colocado junto a su lado de la cama. Sobre ella, había una pila de cojines y una manta. Alejandro entró, la miró el improvisado lecho y arqueó una ceja. ¿Y esto?, preguntó, dejando su maletín. Este será mi lado de la habitación, dijo ella con frialdad. Tú quédate con la cama. Yo dormiré aquí. Él la miró fijamente por un largo rato, su rostro inescrutable. Elena le sostuvo la mirada, desafiante. Esperaba una discusión, una burla, una orden. Pero él solo suspiró, un sonido de infinita fatiga. Como quieras, Elena, dijo, y se dirigió al baño sin decir una palabra más. Esa noche, Elena intentó dormir en la butaca. Era incómoda, fría y solitaria. Desde su improvisada cama, podía oír la respiración lenta y profunda de Alejandro, envuelto en el confort del enorme colchón. La distancia física entre ellos era de apenas unos metros, pero se sentía como un abismo insondable. Se preguntó si Ricardo tendría razón. Si todo esto no era más que otra de las elaboradas trampas de Alejandro. Y mientras el insomnio se apoderaba de ella, una certeza dolorosa se instaló en su corazón. Estaba encerrada en una jaula de oro con un hombre al que no podía odiar tanto como debería, y al que temía más de lo que jamás admitiría. Y el año, se dio cuenta con pavor, apenas acababa de empezar. Los días que siguieron se asentaron en una rutina gélida y predecible. Desayunaban en silencio en extremos opuestos de la larga mesa de caoba. Él leía las noticias económicas en su tableta, ella revolvía su café, la mirada perdida en los jardines. Intercambiaban monosílabos funcionales, pásame la sal, vas a salir, buenas noches. Elena seguía durmiendo en la butaca, despertando cada mañana con el cuerpo dolorido y el orgullo intacto.
Cada noche, sentía la presencia de Alejandro en la cama, a solo unos metros, un universo de distancia. A veces, en la quietud de la madrugada, creía oírlo suspirar, un sonido que le erizaba la piel, pero se convencía de que era solo el viento. Se estaba acostumbrando a esa guerra fría, a ese limbo de resentimiento. Pero Alejandro no era un hombre que tolerara el estancamiento. Una semana después de su llegada, mientras cenaban su habitual ración de silencio, él dejó los cubiertos a un lado con un ruido seco. El próximo sábado es la gala benéfica anual del consorcio, anunció sin preámbulos. Es el evento social más importante del año para la empresa. Obviamente, debemos ir juntos. Elena sintió una bola de hielo en el estómago. ¿Salir en público? ¿Fingir ser una pareja feliz ante cientos de personas, ante la prensa? No pienso ir, respondió tajante. Es parte del trato, Elena, replicó él, su voz tranquila pero inflexible. Convivir como marido y mujer. Eso incluye las apariciones públicas. El comité de supervisión estará allí. Nuestros enemigos estarán allí. Tu primo estará allí, esperando el más mínimo error. Tenemos que presentar un frente unido, ser el matrimonio de la Vega Rivadeneira, poderoso e inquebrantable. Inquebrantable, qué ironía, se burló ella. No es una sugerencia, es una orden. Mañana a las 10, te recogerá un coche para ir de compras. Cómprate el vestido más espectacular que encuentres. Y joyas. No escatimes en gastos. Usa la tarjeta de crédito que dejé sobre tu tocador. Eres la esposa del presidente del consorcio de La Vega, tienes que lucir como tal. La humillación de tener que usar su dinero la hirió profundamente. No necesito tu caridad. Tengo mi propia ropa. Tu ropa es adecuada para una estudiante de arte, dijo él, y aunque no había desprecio en su voz, la condescendencia la cortó como un cuchillo. Esto es otro nivel. Es un escenario, Elena, y tú tienes el papel principal. No puedes presentarte con un vestido de rebajas. La rabia le subió a las mejillas. ¿Y quién eres tú para decidir lo que es adecuado para mí, el gran Alejandro Rivadeneira, árbitro del buen gusto? Soy el hombre que intenta salvar nuestro pellejo y nuestra herencia, respondió él, levantándose de la mesa. Haz lo que te digo, por una vez. Sin discutir. Nos jugamos demasiado. Al día siguiente, Elena, por pura rebeldía, ignoró al chofer y tomó un taxi al centro. No iba a ir a las boutiques de lujo que él seguramente esperaba. Entró en una pequeña tienda de diseñadores emergentes, un lugar que frecuentaba en sus buenos tiempos. Mientras hojeaba los vestidos, se sentía fuera de lugar. Todo era caro, un recordatorio de la vida que había perdido. Sin embargo, su ojo de diseñadora se sintió atraído por un vestido en particular, al fondo de la tienda. Era de seda de un color azul noche profundo, casi negro. De corte sencillo pero increíblemente elegante, con un escote asimétrico que dejaba un hombro al descubierto y una caída que insinuaba las curvas sin revelarlas. Era sofisticado, poderoso y sutilmente sensual. Era perfecto. Usó la tarjeta de crédito que él le había dado, tragándose el orgullo. Era una inversión en la guerra, se dijo a sí misma. Cuando regresó a la mansión, escondió la compra en el fondo del vestidor, como si fuera un arma secreta. Quería que el impacto fuera total la noche de la gala. Esa tarde, buscando un libro en la biblioteca para distraerse, se sintió atraída por el despacho de su abuelo, una habitación que había evitado desde su regreso. La puerta estaba entreabierta. Entró con sigilo. Todo estaba como él lo había dejado, la pluma de plata sobre el secante, una foto de ella de niña en un marco de plata, el olor a tabaco de pipa y a cuero. Se sentó en el gran sillón de su abuelo, sintiendo una oleada de nostalgia. Su mirada recorrió los estantes, los premios, los recuerdos de una vida de éxito. Entonces, lo vio. Detrás de una fila de libros de contabilidad, había un archivador metálico que no recordaba haber visto antes. Estaba cerrado con llave. Movida por la curiosidad, probó a abrir los cajones del escritorio. En el último, bajo un montón de papeles sin importancia, encontró un pequeño llavero con una única llave.
El corazón le latía con fuerza mientras la insertaba en la cerradura del archivador. Encajaba. Abrió el cajón. Dentro solo había una carpeta de color beige con una etiqueta escrita a mano por su abuelo, Proyecto Costa del Sol, confidencial. Se le heló la sangre. Era el proyecto que los había arruinado. La abrió con manos temblorosas. Dentro había copias de contratos, informes geológicos de los terrenos, y en el fondo, una pequeña libreta de cuero negro. La abrió. Era la letra de su abuelo. No era un diario, sino notas, pensamientos sueltos. La mayoría eran cifras y estrategias de negocio. Pero una página, fechada 2 semanas antes del desastre, captó su atención. Decía, EV demasiado blando. No ve la traición a tiempo. Hay que protegerlo de sí mismo. AR tiene el instinto, pero es joven, ¿será capaz de hacer lo necesario? La lealtad a veces requiere sacrificios que parecen crueldad. El imperio es lo primero. EV Enrique Valderrama. Su padre. AR Alejandro Rivadeneira. ¿Qué significaba eso? ¿Protegerlo de sí mismo? ¿Sacrificios que parecen crueldad? Releyó la frase una y otra vez. No tenía sentido. O sí lo tenía, pero era uno que se negaba a aceptar. Parecía como si su abuelo supiera que algo malo iba a pasar. Como si lo hubiera permitido. Y la última frase, el imperio es lo primero, resonaba en su cabeza con un eco siniestro. ¿Acaso su abuelo había sacrificado a su propio yerno para proteger su empresa? ¿Y qué papel había jugado Alejandro en todo eso? ¿Fue el verdugo o simplemente la herramienta? Escuchó pasos en el pasillo y cerró la carpeta de golpe, guardando la libreta en el bolsillo de su pantalón. Volvió a colocar todo en su sitio justo cuando Marta apareció en la puerta. Señorita Elena, ¿está usted bien? Está muy pálida. Sí, Marta. Solo, estaba recordando, mintió Elena, el corazón aún desbocado. La libreta en su bolsillo se sentía como una brasa ardiente. Ya no era solo una cuestión de odio y atracción. Ahora había un misterio. Y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar a quién destruyera en el proceso. La noche de la gala llegó como una sentencia inevitable. El aire en la suite estaba cargado de una electricidad palpable. Elena se preparó en el baño, tomándose su tiempo, convirtiendo su preparación en un ritual de guerra. Cuando salió, Alejandro ya estaba listo. Llevaba un smoking negro impecable que se ajustaba a su cuerpo a la perfección. Estaba de espaldas, ajustándose los gemelos de la camisa frente al espejo, y la visión de su ancha espalda y su cuello bien formado le provocó un cosquilleo indeseado. Él la sintió antes de verla. Se giró, y al hacerlo, sus palabras murieron en sus labios. Se quedó mirándola, y por un momento, la máscara de frialdad se resquebrajó, dejando al descubierto una admiración pura, casi vulnerable. El vestido azul noche se adhería a su figura como una segunda piel, el escote revelaba la curva de su hombro y la clavícula de una manera que era a la vez elegante y provocativa. Se había recogido el pelo en un moño bajo y desordenado, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Su maquillaje era sutil, resaltando sus grandes ojos y sus labios. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes de diamantes que su abuelo le había regalado en su 18º cumpleaños. Comenzó él, su voz un poco ronca. Se aclaró la garganta. Estás espectacular. Gracias, respondió ella, sorprendida por la sinceridad de su cumplido. El azul siempre fue tu color, añadió él, más para sí mismo, y la forma en que lo dijo, con un matiz de nostalgia, le revolvió algo por dentro. Supongo que debemos irnos, dijo ella, rompiendo el hechizo, incómoda bajo la intensidad de su mirada. Sí. Se acercó y le ofreció el brazo. Su tacto, a través de la fina tela de su traje, fue como una pequeña descarga eléctrica. Durante el trayecto, él le dio las últimas instrucciones como si fuera un general preparando a su soldado. Habrá prensa. Sonríe, pero no digas nada. Deja que yo hable. Conocerás a mucha gente importante. Sé amable, pero distante.
Y por lo que más quieras, mantente alejada de Ricardo. Buscará la forma de provocarte. Cuando llegaron al hotel de lujo donde se celebraba el evento, los flashes de las cámaras lo cegaron. Alejandro le apretó la mano, un gesto que pretendía ser tranquilizador pero que solo sirvió para acelerar el pulso de Elena. Caminaron por la alfombra roja, una unidad perfecta de belleza y poder. Él sonreía a las cámaras, respondiendo preguntas con la soltura de un político. Ella se limitaba a sonreír, una muñeca hermosa a su lado. Por dentro, se sentía como una impostora. El salón era un mar de gente elegante, joyas centelleantes y el murmullo de conversaciones importantes. Inmediatamente fueron el centro de atención. Todos querían saludar al nuevo presidente del consorcio y conocer a su misteriosa esposa. Alejandro la guiaba a través de la multitud, presentándola con un orgullo que parecía casi real. Les presento a mi esposa, Elena. Cada vez que decía mi esposa, Elena sentía una extraña mezcla de irritación y un placer culpable. A mitad de la noche, mientras hablaban con un banquero suizo, un hombre alto y apuesto de unos 40 años se acercó a ellos. Alejandro, muchacho. Te felicito. Por la presidencia y por tu bellísima esposa. Era Javier Montes, uno de los mayores rivales de su abuelo en los negocios. Un hombre conocido por su encanto y su reputación de mujeriego. Javier saludó a Alejandro con una sonrisa forzada. Te presento a Elena. Javier tomó la mano de Elena y depositó un beso en sus nudillos, sus ojos azules fijos en los de ella. Un verdadero placer. No sabía que Alejandro tuviera tan buen gusto escondido. Elena tiene un gusto exquisito por sí misma, intervino Alejandro, su brazo rodeando la cintura de Elena con una posesividad que la sorprendió. De hecho, es una diseñadora de moda con un talento extraordinario. Elena se quedó de piedra. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué la defendía, la elogiaba ante su rival? Javier Montes sonrió. ¿De veras? Me encantaría ver tu trabajo alguna vez, Elena. Mi compañía patrocina una semana de la moda para nuevos talentos. Quizás podrías participar. Es una oferta muy amable, respondió Elena, sintiéndose un poco mareada por la atención y por la presión de la mano de Alejandro en su espalda. En ese momento, una mujer despampanante, enfundada en un vestido rojo sangre, se deslizó junto a Alejandro, ignorando por completo a Elena. Ale, querido. Pensé que nunca te dejarías atrapar, ronroneó, pasando sus uñas rojas por la solapa del smoking de él. Era Lorena Grijalva, una conocida socialité con la que Alejandro había tenido una breve y muy publicitada relación un par de años atrás. Lorena, dijo Alejandro, su tono ahora visiblemente tenso mientras retiraba con delicadeza la mano de la mujer. Elena, ella es Lorena. Lorena, mi esposa, Elena. Lorena la miró de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. Ah, sí. La heredera sorpresa. Qué cuento de hadas tan conveniente. Dime, querida, ¿qué se siente al pasar de la nada a tenerlo todo? Antes de que Elena pudiera responder, Alejandro intervino, su voz fría como el hielo. Se siente como le corresponde. Ahora, si nos disculpas, Lorena, la orquesta está a punto de empezar a tocar nuestro vals. Y sin esperar respuesta, la arrastró hacia la pista de baile, dejando a una Lorena furiosa y a un Javier divertido tras ellos. Nuestro vals, siseó Elena cuando llegaron al centro de la pista. No sé bailar el vals. Entonces vas a aprender ahora, dijo él, colocando una mano firmemente en su cintura y tomando la otra. Solo sígueme. La música comenzó a sonar, una melodía suave y envolvente. Al principio, Elena se movía con torpeza, rígida en sus brazos. Relájate, le susurró él al oído, su aliento haciendo que se le erizara la piel del cuello. Imagina que estamos solos. Solo tú y yo. Y por un instante, ella lo hizo. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, por la guía segura de sus manos. Su cuerpo recordaba el de él. La forma en que encajaban, el ritmo compartido. Él la acercó más, hasta que sus cuerpos se rozaron con cada paso. El olor de su perfume,
la calidez de su mano en la espalda desnuda que el vestido dejaba al descubierto, todo era abrumadoramente familiar. ¿Ves? No era tan difícil, murmuró él, su boca muy cerca de la de ella. Podía sentir la vibración de su voz en su pecho. Abrió los ojos y se encontró con su mirada intensa. El resto del salón se había desvanecido. Solo existían ellos dos, atrapados en la burbuja de la música. Lorena parece muy disgustada por nuestra felicidad, comentó Elena, intentando romper la tensión con sarcasmo. Lorena siempre está disgustada si no es el centro de atención, respondió él, sus ojos sin apartarse de los de ella. Y tú le has robado el protagonismo esta noche. ¿Y qué hay de tu amigo Javier? Parece muy interesado en mí, talento, replicó ella. La mano de Alejandro se tensó en su cintura. Montes no es mi amigo. Y no le interesa tu talento. Mantente alejada de él. Es un tiburón. Y tú no lo eres, lo desafió ella en un susurro. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de Alejandro. Oh, sí que lo soy. Pero tú, Elena, eres mi territorio. Y no comparto lo que es mío. La crudeza de sus palabras, la posesividad desnuda en su voz, la dejó sin aliento. Se suponía que debía sentirse ofendida, indignada. En cambio, sintió una oleada de calor prohibido que se extendió por todo su cuerpo. Sabía que era parte de la actuación, una demostración de poder para el público que los observaba. Pero se sentía peligrosamente real. Cuando la canción terminó, se quedaron un segundo de más en esa posición, mirándose, respirando el mismo aire. El aplauso del público los devolvió a la realidad. Se separaron, pero la conexión invisible, la tensión ardiente, permaneció entre ellos durante el resto de la noche. Cuando por fin se fueron, el silencio en el coche ya no era frío. Estaba cargado de palabras no dichas, de sensaciones no exploradas. El aire era denso, pesado. Al llegar a la mansión y entrar en la suite, Elena se sintió como si estuviera a punto de estallar. Se dirigió directamente a su butaca, su refugio. Ni se te ocurra, dijo Alejandro, su voz grave resonando en la habitación. Ella se detuvo. ¿Qué? He dicho que ni se te ocurra dormir ahí. Se acabó. Esta farsa es ridícula. Se acercó a ella, deshaciéndose del nudo de la pajarita con un gesto brusco. Ya hemos tenido suficiente teatro por una noche. Vas a dormir en la cama. Como una persona normal. Yo decido dónde duermo, replicó ella, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. La noche la había desarmado. No. Ya no, dijo él, y había un deje de desesperación en su voz que la sorprendió. No puedo seguir, viéndote así. Acurrucada en esa silla estúpida noche tras noche. Me vuelve loco. ¿Y por qué te importa? Lo desafió ella, aunque ya no estaba segura de querer oír la respuesta. Él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía contar las pestañas que sombreaban sus ojos oscuros y atormentados. Claro que me importa, maldita sea, estalló él, su control finalmente roto. ¿Crees que no me doy cuenta de que te levantas con dolor de espalda? ¿Crees que me gusta sentir esa cama enorme y vacía a mi lado cada noche, sabiendo que estás a 3 metros, tiritando de frío solo por tu estúpido orgullo? Levantó una mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel como una caricia de fuego. Ella se estremeció. Déjame en paz, Alejandro. No puedo, susurró él, su mirada bajando a sus labios. Ojalá pudiera. Y entonces se inclinó y la besó. No fue un beso tierno ni dulce. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado con la frustración y el anhelo de 5 años de separación. Fue un beso de rabia y de deseo, un choque de 2 almas que se habían extrañado más de lo que ninguna de las dos estaba dispuesta a admitir. Al principio, Elena se resistió, golpeando su pecho con los puños. Pero él no cedió, su boca reclamando la de ella con una posesividad que la desarmó por completo. Sus labios eran expertos, exigentes, y recordaban cada curva de los de ella. Y entonces, su cuerpo la traicionó.
Una parte de ella, esa parte que había estado dormida durante años, despertó con una fuerza arrolladora. Dejó de luchar. Sus manos dejaron de golpear y se aferraron a las solapas de su smoking. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, derramando en él toda su ira, su dolor y su anhelo reprimido. Él gimió contra su boca, un sonido de rendición y triunfo a la vez. Sus brazos la rodearon, levantándola del suelo y apretándola contra su cuerpo duro, como si quisiera fusionarla con él. Sus lenguas se encontraron en una danza frenética, una batalla y una reconciliación. El mundo se redujo a ese beso, a ese contacto febril. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se quedaron mirándose, con los labios hinchados y los ojos brillantes de emociones turbulentas. El odio seguía allí. La traición era un fantasma entre ellos. Pero el deseo era una fuerza de la naturaleza, innegable y abrumadora. «Duerme en la cama, Elena», dijo él, su voz un susurro ronco y quebrado. La bajó lentamente al suelo, pero no la soltó. «Por favor». Esa noche, Elena durmió en la cama. Se mantuvo en su borde, lo más lejos posible de él, dándole la espalda. Pero la cama ya no se sentía fría y vacía. Se sentía cargada. Peligrosa. Podía sentir el calor del cuerpo de Alejandro a sus espaldas, y supo, con una certeza aterradora, que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Y en este nuevo terreno, mucho más íntimo y peligroso, estaba a punto de perder todas sus defensas. Las secuelas del beso y de la gala resonaron en los días siguientes, alterando el delicado y hostil equilibrio que habían establecido. El silencio en el desayuno ya no era de indiferencia, sino de expectación. Se lanzaban miradas furtivas por encima de las tazas de café, y cada roce accidental al pasarse el azúcar era como una pequeña explosión. Elena ahora dormía en la cama, pero mantenía una estricta división invisible. Aún así, se despertaba a menudo por la noche y se encontraba más cerca de él de lo que recordaba haberse dormido, atraída por su calor. Fingía estar dormida, sintiendo su respiración cerca, y luchaba contra el impulso de darse la vuelta y tocarlo. Alejandro parecía igualmente afectado. Estaba más irritable, más inquieto. A menudo lo encontraba de pie junto a la ventana de la suite, mirando la oscuridad, perdido en sus pensamientos. Ninguno de los dos mencionaba el beso. Era un territorio demasiado peligroso, una admisión de una vulnerabilidad que ninguno estaba dispuesto a conceder. Para escapar de la tensión asfixiante de la casa, Elena se refugió en su pasión, el diseño. La oferta de Javier Montes, aunque probablemente no fuera sincera, había despertado algo en ella. Volvió a desempolvar sus viejos cuadernos, sus telas, su máquina de coser. Convirtió una de las habitaciones de invitados en un improvisado taller y comenzó a trabajar con una intensidad febril, canalizando toda su frustración, su confusión y su recién despertado deseo en sus creaciones. Sus diseños eran audaces, llenos de contrastes, sedas suaves combinadas con cuero duro, cortes estructurados con caídas fluidas. Eran un reflejo de su estado de ánimo, de la guerra que se libraba en su interior. Alejandro notó el cambio. La oía trabajar hasta altas horas de la noche, el zumbido de la máquina de coser como un murmullo constante en la casa silenciosa. Una tarde, entró en su taller sin llamar. Elena estaba de pie sobre un taburete, ajustando un vestido en un maniquí, tan concentrada que no lo sintió llegar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, su voz sobresaltándola. Ella se giró bruscamente, llevándose una mano al pecho. «¿Y me asustaste? ¿No sabes llamar a la puerta? Esta es mi casa». «No necesito llamar», replicó él, pero su tono era suave. Sus ojos no estaban en ella, sino en los bocetos que cubrían una pared entera y en el vestido a medio terminar del maniquí. Era un vestido de noche, de un verde esmeralda intenso, con un diseño increíblemente complejo en la espalda. «Esto es increíble, Elena», dijo, acercándose a los bocetos. Su asombro parecía genuino. «Nunca me mostraste cosas como estas». «Nunca preguntaste», respondió ella con frialdad, aunque un pequeño brote de orgullo floreció en su pecho. «Te pasabas el día hablando de balances y proyecciones de mercado. Mis garabatos no te interesaban».
Eso no es verdad, dijo él, su mirada fija en un diseño particularmente audaz. Siempre creí en tu talento. Te lo dije 1000 veces. Creías que era un hobby bonito. Algo para mantenerme ocupada mientras tú conquistabas el mundo. Él se giró para mirarla, y había dolor en su expresión. No. Creía que tú eras el mundo. Y me equivoqué al pensar que podía tener ambas cosas, a ti y el éxito. Tuve que elegir. Y elegiste muy bien, espetó ella con amargura. Ahora eres el rey. Felicidades. Se bajó del tabureto y comenzó a recoger sus cosas, dando por terminada la conversación. Pero él no se movió. Lo de Javier Montes, ¿vas a aceptar su oferta? ¿Y a ti qué te importa? Creí que era un tiburón del que debía alejarme, dijo, sin mirarlo. Lo es. Pero la oportunidad es real. La Semana de la Moda que patrocina es una plataforma importante. Podría lanzarte de verdad. Elena lo miró, escéptica. ¿Y por qué me ayudarías a conseguirlo? Porque no soy el monstruo que crees que soy, Elena, dijo en voz baja. Y porque te mereces triunfar. Tu talento es demasiado grande para quedarse encerrado en esta habitación. La sinceridad en su voz la descolocó. Era más fácil odiarlo cuando era frío y arrogante. Este Alejandro, el que recordaba su talento y parecía querer su éxito, era mucho más peligroso para sus defensas. No necesito tu ayuda, dijo, aunque la duda ya estaba sembrada. Como quieras, respondió él, encogiéndose de hombros. Pero antes de irse, se detuvo en la puerta. Por cierto, el verde te sienta tan bien como el azul. Mientras tanto, en las oficinas del consorcio, Ricardo no estaba perdiendo el tiempo. Furioso por haber perdido la herencia, comenzó su propia guerra de guerrillas. Utilizando sus contactos dentro de la empresa, empezó a filtrar información falsa a la competencia, a sembrar la discordia entre los jefes de departamento y a sabotear pequeñas operaciones, creando problemas que mantenían a Alejandro ocupado y bajo presión constante. Una noche, Alejandro llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Parecía agotado, con ojeras bajo los ojos y una tensión en los hombros que no había visto antes. Elena estaba en la sala de estar, leyendo. Él se sirvió un whisky, bebiéndolo de un trago. ¿Mal día en la oficina?, preguntó ella, sin poder evitarlo. Podría decirse, respondió él, sirviéndose otro. Se aflojó la corbata y se sentó en el sofá opuesto a ella, pasándose una mano por el pelo. Alguien está boicoteando el lanzamiento de nuestra nueva línea de productos en Europa. Retrasos en los envíos, problemas de calidad que nunca hemos tenido. Es un desastre coordinado. ¿Y sé quién está detrás? Ricardo, dijo Elena, no como una pregunta, sino como una afirmación. Alejandro asintió, su mandíbula apretada. Está intentando desestabilizarme, hacer que la junta directiva pierda la confianza en mí. Es más listo de lo que pensaba. Por primera vez, Elena lo vio vulnerable, preocupado. Y, para su sorpresa, sintió un impulso de ayudarlo. Al fin y al cabo, el éxito de la empresa era también su éxito. La mitad de ese imperio era suyo. Mi padre tenía muchos contactos en el sector del transporte europeo, dijo, pensando en voz alta. Quizás podría hacer algunas llamadas, averiguar algo. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Harías eso, por mí? No lo haría por ti, mintió ella, aunque no estaba del todo segura de ello. Lo haría por la empresa. Por el legado de mi abuelo. No voy a dejar que Ricardo lo destruya. Durante los días siguientes, trabajaron juntos. Elena desempolvó la vieja agenda de su padre y empezó a llamar. Al principio, la gente se mostraba reacia a hablar con ella, recordando el escándalo de su padre. Pero su persistencia y su conocimiento del negocio, heredado de años escuchando a su padre, empezaron a dar frutos. Consiguió pequeñas piezas de información, nombres, fechas. Alejandro, por su parte, utilizaba esa información para tirar del hilo dentro de la empresa. Pasaban horas en el despacho de su abuelo, con papeles extendidos sobre la mesa, discutiendo estrategias.
En esos momentos, no eran enemigos ni amantes despechados. Eran un equipo. Y eran buenos juntos. Se olvidaban de la tensión personal, absorbidos por el desafío. Una noche, mientras revisaban unos manifiestos de carga, sus cabezas se inclinaron sobre el mismo documento. Su cabello rozó la mejilla de él y su brazo el de ella. Ambos se quedaron quietos por un instante, la conciencia de su proximidad repentinamente abrumadora. El olor de su perfume, una mezcla de vainilla y cítricos, envolvió a Alejandro. El aroma masculino de él inundó los sentidos de Elena. Él levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella a escasos centímetros. El mundo pareció detenerse. La única realidad eran sus miradas conectadas, la electricidad crepitando en el aire entre ellos. Creo que tenemos algo, susurró Elena, su voz apenas un hilo, refiriéndose a los documentos pero hablando de algo completamente diferente. Sí, respondió él, su voz igualmente tensa. Creo que sí. Él levantó una mano, como si fuera a acariciarle la cara, pero se detuvo a medio camino. La lucha interna era visible en su rostro. Quería tocarla, pero sabía que si lo hacía, cruzarían una línea de la que no habría retorno. Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Era el jefe de seguridad de la empresa. Habían descubierto al topo. Era el asistente de uno de los directivos, un hombre que le debía mucho dinero a Ricardo. El plan de sabotaje quedó al descubierto. Cuando colgaron, un extraño silencio se instaló entre ellos. Habían ganado. Juntos. Deberíamos celebrarlo, dijo Alejandro, su voz aún ronca. Marta dejó una botella de champán en la nevera. No creo que sea buena idea, respondió Elena, levantándose y creando distancia entre ellos. La intimidad del momento la había asustado. Necesitamos mantener las cosas profesionales. Profesionales, se burló él con una risa sin alegría. ¿Hay algo de profesional en cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta, Elena, o en cómo mi corazón se detiene cada vez que te acercas demasiado, o en ese beso? El beso fue un error, dijo ella rápidamente. Lo fue, la desafió él, levantándose también y acercándose a ella. Entonces, ¿por qué no he podido pensar en otra cosa desde entonces? ¿Por qué cada noche me acuesto deseando darme la vuelta y sentirte en mis brazos? ¿Y por qué sé, con toda seguridad, que tú sientes lo mismo? No sabes lo que siento, replicó ella, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Estaban repitiendo la escena de la primera noche, pero todo era diferente ahora. El odio se había diluido, reemplazado por una confusión mucho más peligrosa. Sé que tiemblas cuando te toco, susurró él, colocando una mano en la pared junto a su cabeza, atrapándola. Sé que tu pulso se acelera cuando estoy cerca. Y sé que cuando te besé, me devolviste el beso como si tu vida dependiera de ello. Se inclinó, su aliento cálido contra su piel. Dime que me equivoqué, Elena. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Y te juro que te dejaré en paz para siempre. Elena abrió la boca para mentir, para decirle que lo odiaba, que no sentía nada. Pero las palabras no salieron. Sus ojos se encontraron con los de él, y en su profundidad vio su propio reflejo, un deseo tan inmenso que la asustó. Y supo que no podía mentir. Negó con la cabeza lentamente, una rendición silenciosa. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de él, una mezcla de alivio y triunfo. Bajó la otra mano y la posó en su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. Elena, murmuró contra sus labios. Esta vez, el beso no fue furioso ni desesperado. Fue lento, exploratorio, lleno de todas las preguntas que no se atrevían a hacer. Fue un beso que hablaba de segundas oportunidades, de perdón, de un amor que se había negado a morir a pesar de todo. Elena le rodeó el cuello con los brazos, rindiéndose a la sensación, a la verdad innegable de que, a pesar del dolor y la traición, su lugar siempre había estado allí, en sus brazos. Cuando el beso terminó, él apoyó su frente en la de ella, sus respiraciones mezclándose. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella. No lo sé, admitió él. Pero por esta noche, podemos simplemente no luchar más. Ella asintió,
sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. Esa noche no durmieron en lados opuestos de la cama. Se durmieron en el centro, enredados en los brazos del otro, como si intentaran recuperar 5 años de distancia en una sola noche. No hicieron el amor. Solo se abrazaron, se tocaron, con la ternura de dos supervivientes de una larga guerra que por fin habían encontrado un refugio. Pero mientras se dormía, con el sonido de los latidos del corazón de Alejandro como una nana, Elena no pudo evitar pensar en la libreta de su abuelo, todavía escondida en un cajón. La tregua era dulce, pero la verdad seguía ahí fuera, esperando. Y sabía que cuando saliera a la luz, podría unirlos para siempre o destruirlos de una vez por todas. El amanecer de una nueva era en su relación los encontró todavía abrazados. Despertar en los brazos de Alejandro fue a la vez un bálsamo y un veneno para Elena. La sensación de seguridad y pertenencia era tan abrumadora como el miedo a lo que significaba. Abrió los ojos y lo encontró observándola, una expresión de infinita ternura en su rostro que no había visto en años. «Buenos días», susurró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, su propia voz un poco tímida. Él le acarició la mejilla con el pulgar. «Anoche, dormiste». «Tú también», dijo ella. «Es la primera noche en 5 años que no he tenido pesadillas», confesó él, y esa admisión tan vulnerable la golpeó en el corazón. Durante los días siguientes, una tregua incómoda pero dulce se instaló entre ellos. Empezaron a hablar de verdad, no solo de negocios o de logística doméstica. Él le preguntaba por sus diseños, y ella le preguntaba por su día en la oficina. Cenaban juntos, y a veces la conversación se prolongaba hasta tarde. Redescubrieron pequeñas cosas el uno del otro, que a él todavía le encantaba el jazz, que a ella seguía sin gustarle el café demasiado fuerte. Eran pequeños pasos en un campo minado, cada uno con miedo de dar un paso en falso y hacerlo estallar todo. Alejandro la animó a contactar a Javier Montes. «No dejes pasar la oportunidad por mí», le dijo. «Sé separar los negocios del orgullo. Sobre todo, si se trata de ti». Con su apoyo, Elena llamó y concertó una cita. Javier se mostró encantado y la invitó a presentar su portafolio la semana siguiente. El miedo y la emoción luchaban en su interior, pero tener a Alejandro de su lado le daba una fuerza que no sabía que tenía. Una tarde, él llegó a casa con una enorme caja plana. «Para ti», dijo, entregándosela. Dentro, había una tableta de dibujo digital de última generación y el mejor software de diseño de moda del mercado. Elena se quedó sin palabras. Era un regalo increíblemente caro y considerado. «Alejandro, no puedo aceptar esto». «Claro que puedes», la interrumpió él. «Es una inversión. En mi diseñadora favorita. Considera a Corporaciones de la Vega como tu primer patrocinador». La forma en que lo dijo, la sonrisa en sus ojos, hizo que su corazón diera un vuelco. Esa noche, la barrera invisible en la cama se desvaneció un poco más. Mientras él leía, ella se acurrucó a su lado, probando su nuevo juguete. La domesticidad de la escena era tan natural y tan extraña a la vez. Él bajó su libro y la observó dibujar. «Eres brillante», le dijo en voz baja, y se inclinó y le dio un beso suave en el hombro. Ese simple gesto, tan tierno y desprovisto de la pasión arrolladora de sus besos anteriores, fue casi más íntimo. Pero la sombra del pasado era larga. Un día, mientras buscaba unos documentos para Alejandro en el despacho, Elena volvió a abrir el archivador secreto. No podía evitarlo. La libreta de su abuelo la llamaba. Releyó la críptica entrada, y otras que había pasado por alto. Había menciones a un señor V, al que su abuelo parecía despreciar y del que sospechaba que estaba robando a la constructora Valderrama desde dentro. Mencionaba reuniones secretas de su yerno, Enrique. Y luego, una entrada que la dejó helada, fechada solo un día antes del colapso: «AR me ha traído las pruebas. Es peor de lo que pensaba. Enrique está hundido hasta el cuello con la gente equivocada. Deudas de juego. Desvío de fondos. El proyecto era su única salida, pero lo ha gestionado de forma desastrosa. Si dejo que el consorcio se asocie con él, nos arrastrará a todos al fango.
Tengo que cortar por lo sano. Aunque le rompa el corazón a Elena. Alejandro entiende que es la única manera. Es duro, pero será un buen líder. Sabe sacrificar una pieza para salvar al rey. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. Su padre. Deudas de juego. Desvío de fondos. No podía ser. Su padre era un hombre honorable, trabajador. Su abuelo tenía que haberse equivocado. ¿Y Alejandro? Alejandro entiende que es la única manera. Así que él lo sabía. Lo sabía todo. No había sido una traición por ambición. Había sido una especie de rescate empresarial retorcido y cruel, orquestado junto a su abuelo. Pero le habían ocultado la verdad. Lo habían dejado parecer el villano, habían permitido que lo odiara durante 5 años. ¿Por qué? Se sintió mareada, una mezcla de alivio y una nueva clase de furia. Alivio porque la traición que ella había imaginado no era real. Y furia porque le habían mentido, la habían tratado como a una niña, incapaz de manejar la verdad. Guardó la libreta y subió a la suite, con el corazón martilleando contra sus costillas. Necesitaba respuestas. Ahora. Alejandro estaba saliendo de la ducha, con una toalla anudada a la cintura y el pelo mojado. El vapor del baño lo envolvía, las gotas de agua brillaban en su torso musculoso. Cualquier otro día, la visión la habría dejado sin aliento. Hoy, solo veía al hombre que guardaba el secreto que había destrozado su vida. Elena, ¿qué pasa?, preguntó él al ver la expresión de su rostro. Ella sostuvo la libreta en alto. Su mano temblaba. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué significa? Él palideció al ver la libreta. Supo inmediatamente lo que era. ¿Dónde encontraste eso? Eso no importa. Lo que importa es lo que hay dentro. La verdad sobre mi padre. La verdad sobre ti. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste odiarte todos estos años? Se pasó una mano por el pelo mojado, la desesperación grabada en sus facciones. Elena, es complicado. No, se acabaron las complicaciones y los secretos, gritó ella, las lágrimas de rabia finalmente derramándose. Mi abuelo sacrificó a mi padre para salvar su imperio, y tú fuiste su cómplice, y ninguno de los dos tuvo la decencia de decirme la verdad, me dejasteis creer que eras un monstruo sin corazón. Lo hice para protegerte, respondió él, su voz elevándose para igualar la de ella. Tu padre, te habría destrozado saber la verdad. Amabas la imagen que tenías de él. Tu abuelo y yo decidimos que era mejor que me odiaras a mí a que se te rompiera el corazón al saber que tu padre no era el hombre que creías, era un adicto al juego, Elena. Había hipotecado vuestra casa, estaba en deuda con prestamistas peligrosos, el colapso de la empresa era inevitable. Yo solo aceleré el proceso para que el consorcio no se hundiera con él. Protegerme, rió ella sin humor. Destruyendo mi vida, dejando a mi familia en la ruina, abandonándome sin una sola palabra, eso no es protección, Alejandro, es crueldad. Era la única manera, insistió él, acercándose a ella. Ella retrocedió. Tu abuelo me hizo prometerlo. Fue su condición para nombrarme su sucesor. Cuida de Elena, incluso de sí misma. Que nunca sepa la verdad sobre su padre. Que te odie a ti antes que a su memoria, y yo cumplí mi promesa, maldita sea, cada día de estos 5 años ha sido un infierno, amándote en secreto y sabiendo que me despreciabas. Las palabras de él flotaban entre ellos, devastadoras en su sinceridad. Así que su amor no había sido una mentira. Su sacrificio había sido real. El dolor que ella vio en sus ojos era el de un hombre que había cargado con un peso terrible por amor. La rabia de Elena se desinfló, dejando en su lugar un vacío doloroso y confuso. Todo lo que había creído durante 5 años era una mentira. Pero la mentira había sido construida sobre un acto de amor retorcido. Se sentó en el borde de la cama, abrumada. Mi padre. Lo siento, Elena. Lo siento mucho, dijo él, arrodillándose frente a ella, su voz quebrada. Puso sus manos sobre las de ella. Estaban frías. No quería que te enteraras así. Ella lo miró, a través de las lágrimas. Vio al hombre que había amado,
al hombre que estaba empezando a amar de nuevo. Y vio al extraño que le había ocultado una verdad que le pertenecía. La confianza, recién reconstruida, se había hecho añicos una vez más. Se levantó, apartando sus manos. Necesito estar sola. Necesito pensar. Salió de la habitación, dejándolo arrodillado en medio de la suite, solo. La verdad no los había liberado. Los había dejado en un nuevo tipo de purgatorio, uno donde el amor y la mentira estaban tan enredados que era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro. Sabía que se enfrentaban a una elección, dejar que el peso de ese secreto los aplastara para siempre, o encontrar una manera de perdonar, no solo a él, sino a su padre y a su abuelo. Y construir algo nuevo sobre las ruinas de las verdades y las mentiras. Y por primera vez, no estaba segura de tener la fuerza para hacerlo. La revelación cayó como una bomba atómica en el frágil ecosistema de su relación. Elena se encerró en su taller, pero no podía diseñar. Los bocetos parecían burlarse de ella, las telas se sentían sin vida. Se pasaba horas mirando por la ventana, intentando reconciliar la imagen de su padre, el hombre cariñoso que la llevaba al parque y le enseñaba a andar en bicicleta, con la del hombre desesperado y adicto al juego descrito en la libreta de su abuelo. Sentía un dolor sordo, una traición que iba más allá de Alejandro, era una traición de la memoria, de toda su infancia. Alejandro respetó su necesidad de espacio, pero su ausencia era una presencia palpable. La dejaba sola, pero podía sentirlo rondando, su preocupación como un fantasma en los pasillos. Le dejaba bandejas de comida en la puerta del taller, que ella apenas tocaba. Dormían en la misma cama, pero de nuevo con un abismo de silencio y dolor entre ellos. Una noche, incapaz de soportar más el encierro, Elena salió al jardín. La luna llena bañaba las rosas de plata. Oyó un ruido y se giró para ver a Alejandro sentado en los escalones de la terraza, con una botella de whisky a su lado. Se veía desolado. Ella caminó lentamente hacia él y se sentó a su lado, dejando una distancia prudente entre ellos. ¿No puedes dormir?, preguntó ella en voz baja. Él negó con la cabeza, sin mirarla. Nunca pude cuando sabía que estabas disgustada conmigo. Se quedaron en silencio por un largo rato, escuchando los sonidos de la noche. Cuéntamelo todo, dijo ella finalmente. Quiero saberlo todo. Sin mentiras, sin omisiones. Y él lo hizo. Con la voz baja y cargada de un dolor antiguo, le contó cómo había descubierto por casualidad las deudas de su padre. Como al principio intentó ayudarlo en secreto, cubriendo algunas de sus pérdidas, pensando que era algo pasajero. Le contó cómo las deudas se hicieron más grandes, cómo los prestamistas se volvieron más amenazantes. Le habló de la conversación con su abuelo, de la decisión imposible que tuvieron que tomar. Tu abuelo veía a tu padre como a un hijo, pero también como un riesgo mortal para el imperio que había construido toda su vida, explicó Alejandro, con la mirada perdida en la oscuridad. El día que le presenté las pruebas definitivas, lo vi llorar por primera vez. Y me hizo jurar que te protegería. Ocultándome la verdad. Pensamos que era la única forma. Elena, tu padre, él te adoraba. La idea de que lo vieras como un fracasado, como un hombre débil que había puesto en peligro a su familia, lo habría destruido. Y a ti también. Era un buen hombre con una enfermedad terrible. Escuchar la historia desde su perspectiva fue doloroso, pero también extrañamente liberador. El monstruo que ella había creado en su mente se desvanecía, reemplazado por un joven atrapado en una situación imposible, tomando una decisión terrible por las razones correctas. La furia de Elena comenzó a disiparse, dejando paso a una profunda tristeza por todos ellos, por su padre, consumido por su adicción, por su abuelo, forzado a sacrificar a una parte de su familia por el bien del resto. Por Alejandro, que se había convertido en el villano para salvar a todos los demás, y por ella misma, que había vivido 5 años envenenada por un odio basado en una mentira. Debiste habérmelo dicho, susurró ella, las lágrimas volviendo a sus ojos. Ahora lo sé, dijo él, finalmente girándose para mirarla. La luz de la luna iluminaba el arrepentimiento en sus ojos. Fui arrogante. Creí que podía controlar las consecuencias.
Pero subestimé tu fuerza. Y subestimé lo mucho que dolería vivir sin ti. Cada día sin ti fue un castigo peor que cualquier odio que pudiera sentir por mí. Se acercó a ella, lento, tentativo. Tomó su mano entre las suyas. Perdóname, Elena. No por lo que hice, porque sigo creyendo que, dadas las circunstancias, era la única opción. Perdóname por la forma en que lo hice. Por no confiar en ti. Por el silencio. Por cada una de las lágrimas que derramaste por mi culpa. Ella lo miró, vio la sinceridad en su alma desnuda, y supo que su propia alma no encontraría paz si no lo perdonaba. Yo, te perdono, dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros. Pero tienes que prometerme una cosa. No más secretos. No más mentiras piadosas. Seamos un equipo, en todo. Te lo juro, dijo él, apretando su mano. Y en el silencio del jardín, bajo la mirada de la luna, sellaron su nueva promesa, no con un beso apasionado, sino con un entendimiento silencioso. La herida no había desaparecido, pero por primera vez, parecía que podría empezar a cicatrizar. Con la verdad al descubierto, la dinámica entre ellos cambió por completo. La tregua se convirtió en una alianza. Comenzaron a construir una relación nueva, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de la antigua. La pasión que había resurgido entre ellos ahora tenía una base de confianza y vulnerabilidad. Hicieron el amor por primera vez una semana después de esa noche en el jardín. No fue como sus besos furiosos, sino un acto de una ternura y una conexión tan profundas que ambos terminaron llorando en silencio, uniendo sus cuerpos y sanando las heridas de sus almas. Descubrieron que el amor verdadero, no había muerto. Solo había estado hibernando, esperando a que la verdad lo despertara. En el frente empresarial, ahora eran una fuerza formidable. Elena, con su creatividad y su nueva confianza, comenzó a involucrarse en la división de marketing y diseño del consorcio, aportando ideas frescas que revitalizaron la marca. Alejandro, liberado del peso de su secreto, lideraba con una nueva visión y seguridad. Ricardo, viendo que su estrategia de sabotaje no solo no los había separado, sino que los había unido más, se desesperó. Jugó su última carta. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, presentando un dossier que había preparado durante meses. En él, detallaba la quiebra de la constructora Valderrama y presentaba una narrativa retorcida en la que Alejandro había seducido a Elena, saboteado a su padre y manipulado a don Rafael para hacerse con el control. Es un depredador que se casó con la inocente nieta de nuestro fundador por pura codicia, exclamó Ricardo ante la junta. ¿Vamos a dejar el futuro de esta empresa en manos de un hombre así? El escándalo amenazaba con explotar. Pero esta vez, Elena no era una víctima indefensa. Se puso de pie junto a Alejandro frente a la junta. Con una calma y una dignidad que sorprendieron a todos, contó su versión de la historia. No reveló los detalles más dolorosos sobre su padre para proteger su memoria, pero sí dejó clara la situación insostenible de la empresa de su padre y cómo la intervención de Alejandro, aunque dura, había salvado al consorcio de una mala inversión. Alejandro Rivadeneira actuó con una lealtad inquebrantable hacia esta empresa y hacia mi abuelo, dijo Elena, su voz resonando con convicción. Y yo no soy su víctima. Soy su esposa, su socia y la mujer que lo ama. Cualquier ataque contra él es un ataque contra mí, y contra el apellido de la Vega que represento. Su discurso, combinado con los impecables resultados que Alejandro había logrado en los últimos meses, fue suficiente. La Junta desestimó las acusaciones de Ricardo y le dio a Alejandro un voto de confianza unánime. Ricardo fue expulsado de la Junta y del consorcio, derrotado y humillado. Esa noche, para celebrar, Alejandro llevó a Elena a su restaurante favorito de cuando eran jóvenes, un pequeño bistró italiano. Ha sido increíble hoy, le dijo él, tomando su mano por encima de la mesa. Me has salvado. Nos hemos salvado el uno al otro, corrigió ella. Somos un equipo. Mientras esperaban la cena, Elena le entregó una carpeta. ¿Qué es esto? Mi portafolio para Javier Montes. La reunión es mañana. Él lo abrió y se quedó impresionado por los diseños.
Eran maduros, audaces y llenos de vida. Vas a arrasar, Elena. No tengo ninguna duda. Al día siguiente, en su reunión, Javier Montes quedó tan impresionado como Alejandro. Señorita de la Vega, o debería decir, señora Rivadeneira, dijo con una sonrisa genuina. Su talento es innegable. La oferta sigue en pie. Queremos patrocinar su primera colección. Elena salió de la reunión flotando en una nube. Lo había logrado. Por sí misma. La primera persona a la que llamó fue a Alejandro. Lo conseguí, gritó en el teléfono. Lo sabía, respondió él, y podía oír la sonrisa en su voz. Estoy tan orgulloso de ti. Vuelve a casa. Tenemos que celebrarlo como es debido. Unos meses después, la mansión de la Vega ya no era una prisión dorada, sino un hogar. Estaba llena de risas, de los sonidos del taller de Elena y de música de jazz en el salón. Habían superado el pasado, habían derrotado a sus enemigos y estaban construyendo un futuro juntos. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, disfrutando del sol, Elena se sintió un poco mareada. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, preocupado. Sí, solo, un poco de náuseas últimamente, respondió ella con despreocupación. Pero los ojos de Alejandro se iluminaron con una posibilidad repentina. La miró, luego miró su vientre, y una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Elena siguió su mirada y su propia respiración se detuvo. ¿Era posible? Una semana después, un pequeño test de farmacia confirmó sus esperanzas. Estaban sentados en el borde de la bañera de mármol, mirando las dos líneas rosas con una mezcla de asombro, alegría y un poco de pánico. Vamos a tener un bebé, susurró Elena, con lágrimas en los ojos. Vamos a ser padres, dijo Alejandro, abrazándola con fuerza, con el rostro enterrado en su cabello. Te quiero tanto, Elena. Más de lo que nunca sabrás. Y yo a ti, respondió ella, aferrándose a él. Hemos pasado por el infierno para llegar hasta aquí. Y ha merecido la pena cada segundo, dijo él, besándola. El año estipulado en el testamento aún no había terminado, pero ya no importaba. Ya no estaban juntos por un contrato o por una herencia. Estaban juntos por elección, por un amor que había demostrado ser más fuerte que la traición, los secretos y el tiempo. Su abuelo, con su sabiduría retorcida, les había dado el regalo más grande de todos, no una fortuna, sino una segunda oportunidad para encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Y ahora, con una nueva vida en camino, su historia no estaba terminando. Apenas acababa de empezar. Juntos, miraron por la ventana de la suite, no hacia el pasado encerrado en los muros de la mansión, sino hacia el futuro ilimitado que se extendía más allá de los jardines, un futuro que construirían juntos, lleno de amor, perdón y, sobre todo, la familia que siempre habían estado destinados a ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.